Luis Alberto Suárez Jr., 35 años, 36 ahora, ¿no? Es verdad, No, me quité uno. No, soy muy joven para quitarle todavía. Oriundo de Brasil, vive en Buenos Aires desde sus 18 años, donde formó pareja y es padre de 2 hijos adolescentes. Médico egresado de la Universidad Abierta Interamericana, con trayectoria profesional en la gestión de proveedores de servicios en distintas empresas, de asistencia al viajero y emergencias médicas prehospitalarias. Su contacto con el espiritismo se dio por primera vez en Brasil cuando le regalaron el libro de los espíritus en el año 2009. Es miembro del Centro Allan Kardec desde 2012, donde cursó los 4 años de la Escuela del Alma. Desde 2016 también participa como orador del ciclo de charlas anual que se brindan en el mismo. Se define como entusiasta de las ciencias de la salud, la tecnología y sobre todo de las relaciones humanas. Ha adoptado a Argentina como su casa y valora la cultura local. Nos da mucha alegría tenerlo entre nosotros. Antes de ya darle paso a Luis, por favor apaguen los celulares, fíjense, así mantenemos el clima de punta a punta. Luisito, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Ya estamos de vuelta para un ciclo de charlas. Veo que muchos de acá hoy estuvieron también presentes en la charla anterior, hace 2 jueves, donde estábamos hablando también sobre las leyes naturales, sobre la ley de Dios. Y esta es una continuación de la charla anterior, en realidad. Es una charla que es bastante cortita, no es extensa quizás como la otra que tuvimos. Es muy reflexiva porque cuando estamos hablando de la ley de amor y la justicia divina y todo lo que involucra las leyes naturales, uno empieza a hacer autocuestionamientos. Yo cuando estaba viniendo para acá pensaba de qué manera poder transmitir de que sea fácil y que no sea quizás tedioso el tema de hablar de justicia, de Dios, de leyes, de reglas. Así que bueno, vamos a arrancar con... Buenas noches. Vamos a arrancar con algunas preguntas que están en el libro de los espíritus y después vamos a ir haciendo un paso sobre las reflexiones que nos dejaron los espíritus a través de Kardec. Arrancando con cuál es la ley de Dios. Toda la ley de Dios está contenida en la máxima del amor al prójimo enseñada por Jesús. Le cuestionó Allan Kardec al mundo espiritual, donde le contestaron que ciertamente que esta máxima contiene todos los deberes de los hombres entre sí, pero que es preciso enseñarles la aplicación, pues de otro modo la descuidarían como hoy lo hacen. Además, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida y esta máxima no es más que una parte. Son necesarias al hombre reglas precisas, pues los preceptos generales y muy vagos dejan demasiadas puertas abiertas a la interpretación. O sea, básicamente lo que estaban contestando es que sí, en esa máxima contiene todo lo que nosotros deberíamos aprender, pero que siempre es necesario estar haciendo una reflexión y que de algún modo guiarnos, porque si a cada uno cabe libre albedrío y la libre interpretación, quizás lo que uno piensa que está actuando como de acuerdo al amor al prójimo, en realidad no está. Entonces siempre cuando se hace foco en una reflexión así, para no descarrilar, no es lo mismo decir estoy haciendo amor al prójimo cuando le estoy dando una moneda a alguien que necesita
que decir que estoy haciendo el amor al prójimo cuando lo estoy efectivamente tratando de ayudar desde la necesidad que la persona tiene, ¿no? No solamente desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista espiritual. Básicamente eso era lo que ellos querían transmitir cuando dicen que no lo podemos descuidar como lo hacemos. Bueno, siempre me gusta traer definiciones de la Real Academia Española cuando estamos hablando del espiritismo, porque tenemos los conceptos espíritas, pero por otro lado también tenemos los conceptos del hombre. Entonces, acá lo que define la Real Academia Española es que ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, las leyes del hombre están hechas para poder regular la sociedad y las relaciones humanas, siempre de acuerdo con la evolución de la sociedad en sí, que va mutando también a lo largo del tiempo. Las leyes que hoy existen no son las mismas que existían 200, 300 años atrás. Tampoco la demanda de la sociedad es la misma hoy que la sociedad de 200 o de 300 años atrás, ¿no? Tengamos como ejemplo el hecho del voto femenino. Las mujeres 200 años atrás no tenían el derecho de expresarse a través del voto, y en el día de hoy las mujeres pueden expresarse en ese derecho. Entonces ahí vemos que las leyes van mutando, siempre de acuerdo a la sociedad. Justicia como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada cual lo que le corresponde. Entonces, para que exista justicia es necesario que existan leyes. Hablando de sociedad, también hablando de la justicia divina, porque si no tenemos leyes para poder actuar de acuerdo a lo que se está determinando, la justicia no va a poder actuar, porque la justicia del hombre hace una interpretación de la ley que está vigente y luego un juez, cuando está juzgando, va a dictaminar una sentencia en función de la misma. Bueno, eso es cuando estamos hablando de la ley y de la justicia del hombre. Pero cuando estamos hablando de la ley y de la justicia divina, estamos hablando de valores que son éticos y morales, y que son atemporales, que son eternos y que van a estar siempre presentes entre nosotros. Y se puede resumir que justicia, amor y caridad van a estar siempre juntos. Que en este caso, que esta es la ley más importante de todas, porque hace un resumen de todas las leyes divinas y sintetiza de acuerdo a cómo nosotros tenemos que obrar como sociedad, como hermanos, dedicando el amor al prójimo, predicándolo de esta manera. Los valores éticos y morales como la caridad y el amor al prójimo son los que presionan al individuo a la hora de expresar y enjuiciar los asuntos adecuadamente, porque la justicia radica, por encima de todo, en respetar los derechos ajenos. Es una colación y un paralelo entre la justicia divina y la justicia del hombre cuando estamos hablando de respetar los derechos ajenos, porque si las leyes que están establecidas en la sociedad son para poder marcar límites de que mi libertad termina donde empieza la del otro, también estamos hablando de la misma situación cuando estamos hablando sobre los valores éticos de la vida, de la justicia, del amor y de la caridad, que indefectiblemente de lo que nos demanden leyes del hombre, eso nosotros ya lo traemos incorporados desde el momento en que nacemos
Y eso es lo que nos va a marcar nuestros límites en cuanto a lo que vamos a obrar a lo largo de la vida, o por lo menos así debería ser, de que los valores éticos de la vida, como la ley natural, ya nace con nosotros y todo lo demás es lo que uno va a evolucionar a lo largo de la existencia. En una de las preguntas del libro de los espíritus está: ¿el sentimiento de justicia es natural o resultado de ideas adquiridas? Y le responden: de tal modo es natural que os subleváis a la idea de una injusticia. El progreso moral desarrolla sin duda ese sentimiento, pero no lo produce. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre, y he aquí por qué encontráis a menudo en hombres sencillos y primitivos nociones más exactas de la justicia que en los que saben mucho. Es como decir que el hombre del campo que nunca tuvo acceso a la lectura, que nunca leyó sobre el Código Civil o Penal, sin embargo lo tiene mucho más incorporado el sentido de la justicia que aquel que sí, que ha tenido acceso a mucha lectura, que conoce de las leyes del hombre, sin embargo actúa de mala fe. En ese paralelismo está diciendo que lo que uno tiene incorporado de forma natural como valores éticos es independiente del conocimiento intelectual o del progreso intelectual, que en este caso lo más valioso es el progreso moral, porque el progreso moral es lo que uno lleva en el corazón. Y que el hombre obviamente lo que tiende es a confundir, pensando que el progreso intelectual es lo que lo va a llevar, entre comillas, al cielo, cuando en realidad es el progreso moral el que nos va a llevar al cielo. O por lo menos es así lo que se dice, puede, ¿no? ¿Querés que te lo pase o...? Tranquilo, ¿Cómo quieras? Lo voy pasando. En la siguiente pregunta le dicen: si la justicia es una ley natural, ¿a qué se debe que los hombres entiendan de tan diferente manera y que encuentre uno justo al que el otro lo parece injusto? Y dice: es porque a ese sentimiento se mezclan a menudo pasiones que lo alteran, como la mayor parte de los otros sentimientos naturales, y hace que se vean las cosas desde un punto de vista falso. Claro, pensando desde el punto de vista de que uno tiene una razón y otro tiene otra razón. Cuando ambos tienden a litigar, cada uno va a poner desde su lado las pasiones. Estamos llevando ese paralelo nuevamente con la justicia del hombre, ¿no? Si yo voy a demandar porque siento que fui fraudado, uno tiene un derecho de defenderse, así como el otro lado también tiene el derecho de demandar. Pero siempre se mezclan las pasiones del hombre ahí en ese caso, porque las pasiones son los que nos ciegan y nos impiden de ver la realidad desde el mismo prisma. Bueno, hablando de que en la justicia del hombre vamos a estar sesgados por las pasiones, también vamos a estar sesgados por pasiones también en el caso antes de las leyes naturales. Cuando vemos disputas familiares, por ejemplo, en que hermanos terminan peleándose por un bien, o cuando vemos relaciones confusas entre padres e hijos, cuando vemos injusticias adentro del seno familiar, como muchas veces asesinatos, estamos viendo justamente que sobre las leyes naturales actúa la pasión de uno y no de acuerdo a lo que el valor ético moral que venimos impregnados sobre nuestra conciencia. Estamos hablando de que todo lo que nosotros también adquirimos en este planeta se entremezclan con esos sentimientos y que muchas veces nos llevan por el mal camino. Lo que
para uno puede ser justo, para el otro puede parecer injusto, también tiene el condimento de que yo veo esto, busco esto y estoy seguro desde mi posición, estoy parado en una misma situación, muchas veces en un monoideísmo, y no lo puedo ver. Y el otro es el que termina viendo donde uno está encapsulado y está encerrado. ¿Cómo puede definirse la justicia entonces? Que la justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno y que determinan esos derechos, que son por dos cosas. Por un lado por la ley humana, por la otra por la ley natural. El concepto de que la ley humana y la ley natural van a determinar la justicia es porque en el concepto filosófico de la justicia del hombre también siempre estuvo impregnada la ley divina, ¿no? Cuando volvemos hacia atrás, por ejemplo, en la Edad Media, cuando existían las Inquisiciones, estábamos obrando en nombre de Dios y estábamos juzgando al hombre, ¿no? Hasta hoy existen naciones que son regidas por leyes divinas a través de un código, un código canónico, como es en este caso, por ejemplo, las naciones que son árabes, son leyes hechas por el hombre, para el hombre, justificando a Dios y a la justicia divina en este caso. Fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿cuál es la base de la justicia fundada en la ley natural? Cristo nos dijo: querer para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Ahí lo que está diciendo es que cuando yo amo al prójimo y deseo al prójimo lo mismo que deseo a mí mismo, que ya estoy marcando ese límite de que mi libertad termina donde empieza el otro, ahí es donde yo estoy poniendo en práctica la ley natural con la que yo nací. El amor al prójimo, arrancando con la máxima de Cristo, se ve reflejado justamente en esa parte cuando querer a los otros lo que quisierais para vosotros mismos. De que si no deseo la miseria y la hambruna para mí, por ejemplo, ¿por qué tengo que desear para el otro? O si no quiero padecer de enfermedades, ¿por qué tengo que desear para el otro? O si no quiero sufrir injusticias sociales, ¿por qué permito que el otro lo perciba? ¿No? Más allá de que estamos atados a leyes de causa y de efecto y que cada uno transita en este mundo de acuerdo a lo que ya estaba programado, lo que es necesario para su evolución, de que nosotros siempre podemos colaborar para me sale la cruz individual. Para aliviar obviamente la carga de expiación que tiene el otro. Caridad y amor al prójimo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como lo entendía Jesús? Que es la benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. Es amaos los unos a los otros como hermanos. Caridad también, recordemos de cuando Jesús dijo que había que amar a nuestros enemigos, pero no en el sentido de que amar al enemigo es ir y andar abrazo y beso, porque uno reconoce al enemigo que tiene, sino de tener el respeto por el prójimo, porque cuando uno en ese caso está poniendo en práctica la caridad, está poniendo en práctica la caridad hacia todos, entonces en esa máxima también se viene reflejado que el amor al prójimo y la caridad van de las manos
y que en este caso abarca no solamente a los afectos que uno tiene, sino también a los desafectos. Y ni hablar de que los desafectos son los que más tenemos que trabajar, porque seguramente cuando surgen los desafectos es una oportunidad de enseñanza, de comprensión y de aprendizaje entre dos personas. Cuando existe la falta de comunión de pensamiento, y principalmente en una relación más cercana, y de que pensemos de que los enemigos no son las personas que están por la vida, sino que los enemigos terminan siendo los que están en nuestro seno familiar o en nuestro seno de convivencia, de que son amigos que fueron amigos muy cercanos, o de que muchas veces son padres, hijos, hermanos. Pensemos que son personas de nuestro vínculo muy cercano. A estos son los que después tenemos que ir a buscar, a trabajar el vínculo, porque es una oportunidad de aprendizaje, de mejora, y es en ese momento donde vamos a estar poniendo la caridad y el amor al prójimo en práctica. Justo ayer mi hija vino a dormir a casa y se está llevando muy mal con la madre, tiene 16 años. Y me dice, papá, no quiero dormir hoy en casa con mamá, porque mamá es muy difícil. Y me dijo un montón de cosas así de la madre, que si empezara a notar, venían 50 cuestiones. Y yo le explicaba a ella, en función de eso, de que justamente las pruebas que tenemos que superar son los vínculos más cercanos. En el caso del adolescente, es una etapa que es muy difícil para ellos y para nosotros los padres también, porque nadie viene con un librito que nos enseñe a ser padres y nadie nos viene a decir cómo construir vínculos. Sin embargo, después, cuando uno ya es grande, siempre tiene la posibilidad de elegir con quién vincularse. Todos conocemos casos de hermanos que entre ellos no se llevan, que no son familia, que durante mucho tiempo no mantienen un vínculo, o padres con hijos también, o hijos con nietos con abuelos, o primos con primos. Y le explicaba a ella que en este caso, con la madre, que debería aprender a tener también un poco más de compasión, porque la madre tampoco es perfecta. La madre está en ese rol donde la trajo al mundo, porque justamente hay algo que tiene que ser trabajado en ese vínculo, así como también la relación kármica que yo tengo también con mis hijos. Pero entre ambos tenemos que trabajar los puntos que no tenemos en común o que discordamos, porque en función de eso es lo que vamos a aprender y es cómo vamos a subsanar los errores del pasado, ¿no? Ahora, si persistimos en el mismo error, porque seguramente algo tuvimos que traer en conjunto, si persistimos, en el futuro quizás tengamos que volver para poder recuperar esa misma relación, porque la oportunidad es el día de hoy, más allá de que todos tenemos un futuro por delante. Pero es hoy que tenemos que trabajar, no esperar que esa oportunidad pase y que en el día de mañana volvamos porque total vamos a poder recuperar. Tenemos que poner en práctica hoy para obtener un futuro mejor, no dejar pasar hoy y decir, bueno, total en el día de mañana puedo volver para atrás. No, son oportunidades que uno tiene que vivir y tiene que vivir en el momento. Y caridad y amor al prójimo, siempre cuando tenemos situaciones en nuestro día a día en que identificamos esos gatillos, ese es el momento que tenemos que actuar, porque es en ese momento que uno está construyendo un futuro mejor, no dejarlo pasar. Alguien de acá de la casa nos comentaba que pasaba por un banco, no sé si fue usted, ¿no? Sí. Y que había un
un señor que estaba siempre pidiendo comida en la puerta de ese mismo banco, ¿no? Y que todo el mundo pasaba y todos lo ignoraban. Y la caridad no es solamente la limosna, porque abarca todas nuestras relaciones con nuestros semejantes, tanto inferiores a nosotros, iguales o superiores. Porque nos ordena ser indulgentes, porque también nosotros necesitamos la indulgencia de los demás. Nos prohíbe humillar a las víctimas del infortunio, contrariamente a lo que con sobrada frecuencia se hace. Porque nosotros lo que tendemos es, si entramos en un lugar y viene una persona que está muy bien vestida y que tiene una apariencia muy elegante, lo distinguimos pensando que esa persona es superior. Sin embargo, cuando nos deparamos con uno, como en este caso el que relatabas, que estaba en la puerta del banco pidiendo comida, lo que tratamos de hacer es mirar, desviamos como si directamente no existiera. Y somos todos seres humanos y vinimos todos al mismo mundo para poder aprender, porque esto no es más que una escuela, y que los bienes materiales nosotros no los vamos a llevar. Los títulos de nobiliario nosotros no los vamos a llevar. El que rey hoy, que tiene la prueba de la fortuna, quizás mañana haya adquirido tantas deudas morales que después vuelva con la prueba del que estaba pidiendo comida en la puerta del banco. Pero nosotros, como personas que pasamos y reverenciamos al rey porque nos parece que es una persona noble, y ignoramos al hermano que estaba padeciendo de hambre, ¿qué construcción moral para uno mismo estamos haciendo? ¿Estamos pensando también en cómo vamos a llegar al futuro? ¿Estamos también teniendo en cuenta que mañana podemos ser nosotros? Porque uno de los principios del espiritismo, de la doctrina, es justamente la justicia de la reencarnación. Es justamente que nosotros no vivimos una única vida, que nosotros estamos sujetos a una ley de causa y efecto. Me traspasó para que después vuelvo, porque estamos sujetos a una ley de causa y efecto, de que a cada acción tiene una reacción y de que nada va a pasar por accidente, que todo pensamiento es una causa y que su efecto es lo que se materializa. Si te estamos pensando que hoy es cuando debo actuar porque mañana voy a construir un porvenir mejor, debo tener en cuenta que lo que dejé de hacer por el otro, lo estoy dejando de hacer por mí mismo. Eso es la gran máxima de la caridad. Y cuando estamos hablando de la ley de amor, para los espíritas, el cumplimiento de esta ley lleva implícito el cumplimiento del resto, porque, por ejemplo, no podremos ser justos sin tener un sentimiento de igualdad y sin respetar la libertad de los demás. Si amamos, estaremos cumpliendo las demás leyes morales. Lo más lindo de la fraternidad espírita, y hablo de la fraternidad en sí, es que el espírita recibe a cualquiera en la casa sin mirar el color, sin mirar la vestimenta, sin preguntar el nombre, sin preguntar de dónde viene, hacia dónde va, ni lo que tiene, ni lo que no tiene, que no pregunta por la familia, si la pareja es hombre, si es mujer, si es heterosexual, si es homosexual, de que en la fraternidad espírita se recibe al prójimo y se le da la apertura de que el hermano pueda decir lo que tiene ganas de decir y de que pueda relatar y subsanar y cuestionar
pero nunca desde el ámbito de imponer una verdad. Y cuando estamos hablando de que el espírita actúa de ese modo para con el otro y que debería ser no solamente acá dentro de la institución, sino también en la vida, es cuando ese espírita tiene incorporado todas las enseñanzas que nos dieron los espíritus a través del libro de los espíritus y en toda la obra espírita que nosotros tenemos. Cuando vemos que la donación no es solamente la donación de alimento, de ropa, la donación es donación de tiempo hacia el otro, la donación es la escucha activa, de que la donación es una palabra de afecto, de que la donación es poder dar un consejo. Eso es el amor hacia el prójimo en acción. La moral que presenta el espiritismo no es una moral imprecisa donde abundan las palabras y no los conceptos claros. La doctrina aborda cuestiones íntimas y de relacionamiento con las demás personas y en base a eso establece una conducta ética que nunca podrá ser impuesta a nadie, ya que solo mediante la comprensión y el sentimiento podremos actuar renovando y dirigiendo nuestro interior hacia la verdadera reforma íntima. Son dos reflexiones sobre el espiritismo, siguiendo lo que yo ya estaba diciendo, de por qué uno se siente tan cómodo en ese ambiente, que es del de no ser juzgado, el de no tener obligaciones, es el de no estar siguiendo rituales o ritos, de tener la libertad de decir, de manifestar lo que quiere, de ir en búsqueda de palabras, ir en búsqueda de conocimiento, del intercambio, de encontrar un lugar de confort donde las personas te puedan transmitir valores y principalmente de compartir en familia y en hermandad. Ya llegando al final, una reflexión de Kardec que yo siempre pongo, invitando a todos a seguir estudiando el espiritismo, que las personas que solo conocen el espiritismo de un modo superficial están naturalmente inclinadas a formular ciertas preguntas cuya solución encontrarían, sin duda, si lo estudiasen con profundidad. Recordando que esta institución, su pilar es justamente la educación, de que en el espiritismo hay literatura de todos los tipos, de todos los temas, respuestas para todo, pero que pocas son las instituciones, como en esta casa, donde te llevan de una manera guiada y sistemática los cursos, como los tenemos acá, y de que además de la cursada que ofrece la casa, siempre también está la oportunidad de ir a buscar más información y de que el espiritismo debe ser estudiado no solamente en base al libro de los espíritus o al libro de los médiums o a la Génesis o al cielo y al infierno, sino que hay muchísimo más para poder ser investigado y que cuanto más uno lo conoce, más rápido es la transformación y esa reforma íntima. Recordando que cuando uno cambia, el entorno cambia, porque cuando cambiamos nosotros, nuestro entorno también ve ese cambio. Por último, mis amigos Mónica y Gustavo, que yo los prometí que los iba a llevar en cada una de las presentaciones que hiciera, que seguramente deben estar ahora presentes escuchando también un poquito de esa palabra y con la reflexión que yo lo tengo en ese libro del 2009, del libro de los espíritas, como una dedicatoria que me hicieron, que todo es posible cuando el amor es mayor que el miedo, que el amor es la mayor
ley de todas, que no hay nada que supere el amor y que uno obrando con amor no necesita ningún tipo de ley ni derecho humano para poder venir y decir que estáis haciendo eso bien o mal, cuando lo está haciendo con amor y dedicándole con amor. Así que hemos llegado al fin. Dije que iba a ser Muchas gracias. corto, al claro y al cañón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Luis.